Ahí está. Bien. Bueno, vamos a compartir pantalla. Entiendo que pueden ver la filmina, ¿no? ¿Se puede ver? Sí, sí, se puede ver. Bien, fantástico. Bueno, vamos a ingresar, como les refería, a dar un breve repaso teórico de lo que es la capacidad de la persona humana, módulo 2, ¿sí? Es fundamental que todos los conceptos que sean aprendidos de la materia, ¿sí? Tengan ustedes en ellos una especial importancia, porque son el punto de partida de todas las materias codificadas de la carrera de abogacía. En principio, todo lo que ustedes aprendan a través de esta asignatura va a ser la llave que les va a dar arranque a lo que es el motor jurídico del derecho civil y comercial. Eso es muy importante y ténganlo en cuenta, ya que todos estos conceptos jurídicos los van a acompañar, no solo todo lo largo de la carrera, sino el día de mañana cuando en aquellos que decidan ser abogados litigantes, tendrán que tenerlos presentes al momento que se les presente, valga la redundancia, un caso para estudio. Así, pueden observar, y en la primera de estas filminas, lo que es el concepto de capacidad de la persona humana. El concepto es la aptitud para adquirir derechos y obligaciones y para ejercer esos derechos. Esto es importante, ¿sí? Retener el siguiente concepto: aptitud para adquirir derechos y obligaciones y para ejercer esos derechos. Vamos a recordar y a repasar un poco lo que fueron los atributos de la personalidad, los cuales ya se encuentran contenidos en el módulo 1.2 del programa de estudio, los cuales ya han estudiado. Esos atributos de las personas entiendo que los deben recordar y son los siguientes: el nombre, el domicilio, la capacidad, el estado civil y los derechos personalísimos. Entre ellos, la capacidad es lo que hoy vamos a estudiar, ¿sí? Y lo que vamos a abordar en este módulo número 2. Estos atributos existen desde el nacimiento con vida de las personas y son inseparables de ellas hasta su muerte. Los caracteres, vamos a hacer un breve repaso, que son necesarios, son innatos, son vitalicios, inalienables e imprescriptibles. Pero volvamos al concepto de capacidad. Es el grado de aptitud, ¿sí? Importante remarcar esto, el grado de aptitud. Y se observa este grado de aptitud de dos ángulos. ¿Cuáles serían ellos? La capacidad de derecho, que es la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos, y la capacidad de ejercicio, que es la facultad que tiene el propio sujeto para poder ejercer esos derechos y deberes jurídicos de los cuales es titular. Bien. Esta visión de la capacidad en el derecho civil codificado del siglo XIX partía de una distinción tajante entre capaces e incapaces. Era capaz, de hecho, la persona que tenía la aptitud para celebrar todo tipo de acto jurídico patrimonial sin limitación. ¿Okay? Y era incapaz la persona, incapaz de hecho, en cambio, quien carecía totalmente de esa aptitud, salvo supuestos excepcionales. Esta visión tradicional se fue modificando con el paso del tiempo. Y hoy todas las personas son titulares de ciertos derechos que no se limitan a la celebración de actos jurídicos patrimoniales o familiares. Todas las personas gozan de los derechos que hacen a su dignidad personal y pueden hacer valer esos derechos frente a otros particulares y frente al Estado. En consecuencia, todos los derechos personalísimos se toman conforme al grado concreto, y esto es muy importante que lo recuerden, de discernimiento, comprensión y madurez alcanzado, sin quedar sujetos a una franja etaria determinada o al padecimiento o no de una enfermedad mental. ¿Cuál es la idea? La idea es afirmar la autonomía de los seres humanos para participar de las decisiones que hacen a su persona y, en su caso, proteger al incompetente de los efectos nocivos de una mala elección, que este sería el sistema amplio de asistencia.
De lo expuesto se deriva una idea de capacidad o autonomía progresiva, ¿sí?, que van a ver debajo del concepto de la capacidad de persona humana. ¿Esto qué significa? Es el reconocimiento de aptitud en los sujetos, ya no en función exclusivamente de la edad, sino a medida que van adquiriendo madurez suficiente para la celebración de ciertos actos y la toma de decisiones. Por ejemplo, como pueden ser, esto está vinculado a los actos de disposición sobre el propio cuerpo o al consentimiento para tratamientos médicos o capacidad reproductiva. El Código Civil y Comercial aplica esta idea con relación a los menores o personas con adicciones o enfermedades mentales. Vamos a tener acá, en cuanto a la capacidad progresiva, lo que es el Código Civil velezano, cómo fue abordada la misma y cómo fue con el tiempo mutando, el derecho constitucional supranacional y la legislación especial. Para hacer un breve repaso comparativo de cada uno de ellos, podemos referir lo siguiente. El Código Civil velezano preveía categorías que eran rígidas: mayores, menores, incapaz absoluto o incapaz relativo. Si bien los menores impubres hasta los 14 años y los menores en una situación básica de 14 a 18 años se encontraban en una situación básica de incapacidad, el ordenamiento fue ampliando paulatinamente esa capacidad. Ejemplo de ello, por ejemplo, era que los menores podían adquirir la posesión de algunas cosas desde los 10 años de edad o actuar como mandatarios, por ejemplo. La reforma, que fue muy importante, que fue introducida por la ley 7711, incorporó en el viejo Código Civil de Vélez Sarsfield la habilitación de edad, que era otorgada por los padres y que reconocía la capacidad en los menores que hubieran adquirido título habilitante para el ejercicio de una profesión o de un oficio. Con relación al derecho constitucional o supranacional, tienen que recordar en el módulo anterior que la relación que existe entre el derecho constitucional y la doctrina civilista, que impregnó todo el derecho positivo y su influencia se extendió en todo el derecho privado, la famosa constitucionalización del derecho privado. Así, el artículo 75, inciso 23, incorporó los derechos de los menores, que encuentran su fuente en primer lugar en lo que es la Constitución Nacional. Es en el año 1994 en donde se incorpora la Convención de los Derechos del Niño, que fue ratificada por la Ley 23.849 del año 1990. También incorpora el Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por último, encontramos la legislación especial, que aquí durante el siglo XXI se dictaron una serie de leyes nacionales y provinciales que incorporaron los postulados de los tratados que anteriormente he referido. Lo fue como ejemplo de ello la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes del año 2005, que data del año 2005, que establece la aplicación obligatoria de la Convención sobre los Derechos del Niño en cualquier acto, decisión o medida administrativa o judicial, ¿sí?, que se adopte respecto de las personas hasta los 18 años de edad. Luego nos encontramos con la Ley 26.529 de Derechos de los Pacientes, que data del año 2009, en donde aquí el derecho del niño se ve escuchado en temas relativos a tratamientos médicos. Como también incorpora las directivas anticipadas, como el derecho que tiene la persona que, previendo una incapacidad futura, puede dejar directivas sobre aspectos vinculados a su salud y a tratamientos médicos futuros. Luego encontramos la Ley 26.742, que es la reforma de la anterior Ley 26.529, que esta ya sí data del año 2012, que incorpora la figura de la muerte digna. La Ley de Salud Mental, la Ley 26.657, que incorpora el artículo 152 ter al Código Civil, que antes los incapaces e inhabilitados eran por regla general incapaces. Y por último la Ley de Identidad de Género, que es la 26.743, a las cuales invito a ir consultando para ir ahondando en sus conocimientos. Bien,
Vamos a pasar a la filmina número 3, y acá tratamos el tema de la capacidad y el discernimiento. Como podrán ver, la capacidad y el discernimiento son conceptos diversos. La capacidad, ¿sí?, es la aptitud de las personas para adquirir derechos y contraer obligaciones. Y el discernimiento es la aptitud de las personas para distinguir lo bueno de lo malo, sustentado en su madurez o salud mental. Esto nos lleva a lo que nos refieren los artículos 260 y 261 del Código Civil, los cuales invito a consultar. El artículo 260 nos refiere que el acto voluntario, ¿sí?, debe ser realizado, esto es importante y siempre tenerlo presente, por la persona debe ser realizado con discernimiento, intención y libertad. A continuación, el artículo 261 nos refiere cuando el acto es involuntario, es decir, cuando el acto es realizado con esa falta de discernimiento. Y nos refiere 3 incisos que manifiestan aquellos actos cuando son realizados con la falta de discernimiento, cuando son realizados por los ilícitos que son cometidos por menores de 10 años de edad, los ilícitos otorgados por menores de 13 años de edad y los ilícitos cometidos por quienes al momento se encontraban privados de razón, ¿sí? Aquí tomamos como una suerte de ejemplo y de consulta cuando una persona que siendo plenamente capaz puede obrar circunstancialmente sin razón. ¿Cómo lo ejemplificarían? En este caso, por ejemplo, una persona mayor de 18 años de edad, sin ningún tipo de restricción, obra circunstancialmente sin uso de razón, que es el caso, por ejemplo, de las personas que pueden estar alcoholizadas o, en este caso, drogadas, con algún tipo de consumo de estupefacientes. Pasamos a la capacidad de derecho, que es la diapositiva número 4, la cual el concepto del mismo nos dice que la capacidad de derecho es la aptitud de las personas para ser titulares de derechos y obligaciones. Esta es una aptitud que es inherente al ser humano, ¿sí? Pero el artículo 22 del Código Civil que la define refiere en su última parte que la ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples actos o actos jurídicos determinados. ¿Qué es lo que se protege? Se protege principios superiores, que son de orden público, moral y la buena fe. Un principio es que no existen incapaces de derecho, sino incapacidades de derecho, y algunos ejemplos de esas incapacidades están referidas en los artículos que están citados en la filmina, que van del 403, el 1001, el 1002 o el 2482, que los invito a que lo lean cuando tengan así tiempo. El ejemplo de estas incapacidades de derecho es que se protegen principios superiores y que son de orden público, como bien lo referí con anterioridad, que es la moral y la buena fe. Entonces, se establecen en contra del incapaz siempre para evitar sus incorrecciones, y la nulidad siempre será absoluta. El acto no va a poder ser confirmado, ¿sí? Es un principio que es importante que tengan presentes los principios de nulidad del acto. Siempre la nulidad será absoluta y el acto no podrá ser confirmado por quien lo comete. Capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio está referida al artículo 23 del Código Civil y Comercial, el cual refiere la definición del mismo, ¿sí? La capacidad de ejercicio es la aptitud de la persona para ejercer por sí los derechos de que es titular, ¿sí? Y aquí, en realidad, el principio general es la capacidad plena. ¿Esto qué implica? Que está ligada con la facultad de ejercicio y no se encuentra en todas las personas, sino en aquellas a las cuales la ley se las concede. Siempre es titular y su interpretación es restrictiva. ¿Esto qué implica? ¿Qué significa? Que en caso de duda se estará en favor de la capacidad, ¿sí? Hay dos tipos de ejercicio, que es el ejercicio aparentemente efectuado por otro y el ejercicio efectivamente realizado por otro. En el ejercicio aparente es cuando actúa el mismo titular
otorgando el poder a otro para que lo represente. Este es el caso de una persona que apodera a otro a través de un poder con un notario público, que puede ser un poder de administración o de disposición. Y el ejercicio efectivamente realizado por otro es a través de la representación legal, en donde se sustituye la representación de la voluntad del representado, como por ejemplo en el caso de la patria potestad de los padres, ¿sí? Las limitaciones que expresamente están previstas, vayamos al artículo 23 nuevamente. El artículo 23 refiere que toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en este código y en una sentencia judicial. Esas limitaciones que refiere el artículo 23 en su última parte están relacionadas con las personas menores de edad, las personas con capacidad restringida, las personas por nacer y las personas incapaces, ¿sí? La protección... Marco, sí. ¿te parece que podamos ir cerrando con este artículo? Así ya después empezamos con el tema de las limitaciones y las restricciones. Bien, fantástico. Vamos a la próxima filmina. Vamos a las incapacidades de ejercicio. Soledad. Dale, si querés hacerles un breve pantallazo y ya empezamos con el trabajo práctico, así que ya empezamos con ese tema específicamente. Dale. Bueno, la incapacidad de ejercicio, concretamente, es acá nos refiere el artículo 100 que es menor de edad y quienes tienen un grado de madurez suficiente podrán realizar solo los actos que el ordenamiento jurídico les permita. La enumeración está dada por el artículo 24 del Código Civil y Comercial y refiere a quienes son incapaces de ejercicio: las personas por nacer, la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente y la persona declarada incapaz por sentencia judicial, siempre en la extensión dispuesta en esa decisión por parte del juez. De manera, cada una de estas incapacidades de ejercicios están relacionadas de manera directa con el artículo 101 y en sus 3 incisos que refiere la regla de representación, ¿sí? El artículo 100 dice que las personas incapaces ejercen a través de sus representantes los derechos que no pueden ejercer por sí mismos. Así tenemos que las personas por nacer, sus representantes legales serán sus padres; de las personas que no cuentan con la edad y grado de madurez suficiente, serán los padres o en su defecto los tutores que ellos designen; y por último, de las personas declaradas incapaces por sentencia judicial, los serán representados por sus representantes legales. Aquí aparece la figura de la curatela y los sistemas de apoyo según el alcance establecido en la sentencia. ¿Sí? Ahí si querés empiezo yo. Dale, Soledad. Yo ahora dejo de compartir la pantalla y empezás vos. Bueno, como bien dijo Marcos, habló de la capacidad en su concepto general y conceptualmente. Y ahora bien, en el caso práctico, no sé si ustedes lo leyeron, estuvieron viéndolo, se va a referir a 2 institutos importantes, pero vamos a partir de la base de lo que dijo Marcos. En realidad, el 24, el artículo 24, yo siempre les aconsejo tener el Código Civil y Comercial de la Nación en mano, para hacer de ahora en adelante va a servir siempre, y en el cual hay un montón de conceptos que son sumamente importantes y que están en el código directamente. El artículo 24, vamos a tener en cuenta desarrollar la primera actividad. El primero es el 24, que nos va a decir, que nos dice el último inciso, que nos habla sobre la incapacidad de ejercicio. La persona incapaz de ejercer
ejercicio declarada por sentencia judicial. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos decir que nadie es incapaz si no está en una sentencia que así lo define y que así define para qué actos va a ser esa persona incapaz. ¿Por qué? Porque como dijo Marcos, la regla es la capacidad. Todos tenemos posibilidad de capacidad de ejercicio, de ejercer nuestros derechos. El cuadro que la consigna les dice que tienen que realizar habla de dos institutos que son propios para restringir esta capacidad. Uno es la declaración, son dos institutos diferentes y que ustedes los tienen que tener muy bien claro porque son diferentes las consecuencias. Uno es la declaración de incapacidad y el otro es la restricción a la capacidad. Ya por la palabra misma, ya nos vamos dando cuenta que tienen como efectos diferentes. Y yo para eso les digo que vayan al artículo, ahora que lo tengo acá anotado, al artículo 32. El artículo 32, primera parte, nos va a definir qué es la restricción de la capacidad. ¿Y es cuándo? ¿Cuándo lo podemos imaginar? Y bueno, supongamos alguna persona que tiene alguna afección en su salud y que determinados actos no los puede hacer, pero el resto sí los puede hacer. Supongamos una persona que tiene adicción al juego, por ejemplo. No vamos a restringirle la capacidad en toda su persona, sino para determinados actos. Por ejemplo, para manipular plata, por ejemplo, para disponer de sus bienes, pero no toda su capacidad. Él podría perfectamente conducir, casarse, hacer un montón de actos. No necesita un apoyo, que no necesite nadie, que no necesite un curador. Pero sí, para ciertos actos va a necesitar que esté restringido. Entonces, si leemos ese artículo con detenimiento y sabemos que la excepción en realidad son las restricciones a la capacidad, vamos a poder sacar de ahí lo que dice que son los fundamentos fácticos o jurídicos de estas dos figuras. ¿Cuándo se dan? Cuando se dan en personas que tenemos que tener en cuenta que son personas, y la ley así nos dice, el código así nos dice que son personas mayores de 13 años. Eso es igual para las dos figuras, para estos dos conceptos. ¿Cuándo serían las causas? Si lo leemos del código, va a surgir claramente. En el último párrafo está la declaración de incapacidad absoluta, vendría a ser. También el artículo 33 nos habla de los legitimados. ¿Qué significa la palabra legitimado? La palabra legitimado significa quién es el que tiene la posibilidad de ejercer esa acción, de ir ante la justicia y decirle al juez, necesito que a esta persona se le limiten sus derechos por tal y tal situación. Eso significa legitimado. ¿Quiénes pueden ser? ¿Alguno se anima a contestarlo? Yo lo sé, lo tengo acá en el código lo dice. Pero bueno, una de las personas, por ejemplo, puede ser su cónyuge, en el caso que lo tuviera. El cónyuge es el esposo. El propio interesado también, porque se ve o sabe que para ciertos actos tiene una limitación. Entonces va y lo solicita al juez. Esos son los legitimados. También están expresados en el código y están en el artículo 33. Y a partir del artículo 34 empieza todo lo que tiene que ver con el procedimiento. ¿De qué se trata esta acción? Una acción judicial, por cierto, ¿no? Que va a terminar en una sentencia que va a ser clara y que va a decir, esta persona lo puede hacer, esta persona no lo puede hacer. Todo el procedimiento lo vamos a tener a partir del artículo 34. Si ustedes lo leen, va a decir una entrevista personal, porque siempre se tiende a escuchar a la persona, a saber cuál es su situación, a que no venga cualquiera y diga esa persona no puede hacer tal cosa, sino que también el juez se toma su tiempo para escucharlo y para poder definir en base a su sentencia cuáles son los actos que realmente esa persona no puede hacer. Otra de las diferencias importantes que hay entre una figura y otra, y que no hay que confundirlas por nada, y en realidad acá va a ser una figura nueva que aparece en este código, que es la del curador, que ya era vieja, que ya venía del código de antes, una palabra que ya venía de por sí. El curador es la persona que en realidad suple la voluntad de la persona que está declarada incapaz
pero absolutamente. Ese sería el curador. Pero en este código nuevo, a partir del 2015, chicos, se hicieron muchas reformas en nuestro Código Civil y Comercial. Y una de las reformas fue la figura del apoyo. ¿Qué significa esta figura del apoyo? Una persona que va a estar al lado de la persona incapaz para ciertos actos y que no va a suplir su voluntad, sino simplemente lo va a acompañar para ciertos actos. Para ciertos actos esa persona va a necesitar sí o sí la figura del apoyo al lado de él. ¿Quién va a elegir el apoyo? ¿Cómo sabe el juez de dónde lo va a sacar? Bueno, seguramente va a ser una propuesta de la parte, ya sea del interés del legitimado, y el juez después va a resolver si esa persona, no hay taxativamente quién puede ser apoyo, sino que de acuerdo a la persona que la rodea, con su familia, puede ser su cónyuge, puede ser su padre, puede ser su hermano, alguien que esté cercano y que pueda asistirlo sin suplir su voluntad, pero sí apoyándolo en ciertos actos que conforme la sentencia van a estar determinados expresamente y para los cuales va a requerir la asistencia de este apoyo. Un dato, entonces, si leen el código, vamos a partir del 24, inciso 3, que nos dice para que determinar que una persona es incapaz necesitamos una sentencia que así lo define. Para una sentencia necesitamos todo un proceso. A partir del 32 nos va a definir estos dos institutos importantes sobre los cuales ustedes van a tener que hacer el trabajo práctico. A no confundir uno con otro. Va a haber ciertas cosas que son similares. A ver, los legitimados, la entrevista, la sentencia, varias cosas van a ser iguales. Pero el objetivo de una y el objetivo de otra son diferenciados. Y se diferencian en la gravedad de la situación, en la gravedad de esta persona. Que para eso tendrá en cuenta el juez, al principio con un certificado médico que acompaña a esta persona legitimada y después a lo largo del proceso comprueba que así acredite en qué situación se va a poder encontrar esta persona. La idea siempre es que puedan manejarse, que haya libertad de capacidad. Así que se va a tender siempre a decir que para determinados actos puede llegar a tener algún tipo de restricción. Una vez que podamos establecer conforme este cuadro y que es importante, va a ser mucho más fácil seguir a la pregunta 2, porque en realidad conforme al caso práctico, que era de este Carmelo Díaz, no me acuerdo ya el nombre, pero sé que es Carmelo, y dice sus características, bueno, entonces ustedes tendrán que volcar en esa especie de formulario, de demanda, para qué lado se van, si es para una incapacidad absoluta o si es para una restricción de capacidad. Y en el caso que sea una u de otra, acuérdense siempre de estas palabras clave. Curador para un lado, apoyo para el otro. Restricción de todo el ejercicio de su capacidad, restricción de algunos actos en especial. Eso me parece que es importante. Y vuelta, el código tiene un montón de respuestas a preguntas, solamente hay que saber buscar. Una vez que nosotros podemos definir, después nos vamos a los artículos del apoyo, a los artículos de los curadores, que van a tener sus normas y sus funciones y sus específicas. Pero en este momento lo que se les pide en este trabajo práctico es tener y poder diferenciar claramente dos figuras que parecerían que son iguales, pero son diferentes y con diferentes consecuencias jurídicas. Ahí, Soledad, quiero contar únicamente que comparten algunos elementos, una y otra figura, y que con relación al proceso es importante distinguir que el juez puede designar más de una persona de apoyo, sí, que también puede serlo así, que también el nuevo Código Civil y Comercial, como muy bien acotaste, que ha modificado todo lo que era el viejo Código Velezano, le ordena al juez a rever la sentencia cada 3 años, ¿sí? Que ese es un dato muy importante, y todo el proceso, ya sea solicitado por algún pariente de la persona sobre la cual se va a declarar la capacidad restringida,
implica su participación de manera efectiva y siempre a través del Ministerio Público se le asigna un abogado de oficio para que lo represente también, más allá del abogado que puede llevar la parte requiriendo la declaración de incapacidad, que son aspectos a tener en cuenta. Incluso el nuevo Código Civil ha incorporado la figura de la entrevista personal de la persona inhabilitada. Entonces el juez personalmente fija una audiencia en donde cita a la persona y lo escucha, e incluso ve él, por sus propios medios, el carácter en el cual se encuentra esa persona, ¿no? Que eso también es importante y que antes no existía, incluso. Acotaciones. Sí, muy buena matización. Sí. Perdón, yo voy a hacer una pregunta, pero se va a pasar una hora y por ahí nos quedamos con las dudas. Yo estuve viendo el trabajo práctico y me queda una duda importante al decidir si es restricción de la capacidad o incapacidad, porque en realidad podría darle las dos. El doctor antes dijo que ante una duda se está siempre en favor de la capacidad o de la restricción. Ahí no hay muchos elementos, o sea, no hay un informe médico que podamos decir, no, que no puede ejercer ningún acto. Yo estimo que sí puede casarse, como dijo antes el doctor, sí puede transitar libremente. A mí me parece que yo haría una restricción. Lo que no sé si me está faltando algún dato, porque uno, bueno, yo recién empiezo a estudiar y por ahí no tenemos la experiencia que tienen ustedes. Quiero saber si estoy bien encaminada. Yo por mi parte, yo opinaría igual que vos también, yo me inclino más por una restricción de la capacidad y siempre teniendo en cuenta que para un montón de otros actos él podría poder seguir realizándolo solos, ¿no? Pero en realidad cada uno puede, con lo poco que hay en el caso y con los pocos datos que pueda haber, cada uno puede tomar para un lado y para el otro. Lo importante es que sepamos que son dos cosas distintas y que lo podemos justificar y que si decimos que vamos por la restricción de la capacidad, solicitamos apoyo y no curador. Claro. En realidad la duda me empezó a surgir porque en el formulario habla todo el tiempo de incapacidad. Que por ahí es lo que tenemos que cambiar. Pero digo, bueno, si en el formulario está diciendo incapaz, ella, por ejemplo, la mujer, la mamá va a pedir la incapacidad del hijo, la declaración de incapacidad, no dice restricción de la capacidad. Y más abajo también dice incapacidad todo el tiempo. Por eso a mí me surge la duda, digo, a lo mejor, no sé, yo era la equivocada. No, está bien. Y me parece que también en el trabajo habla del artículo 332, y en realidad no existe el artículo 332, habla del 32, habla del 33, por eso puede haber cosas que uno los puede ver y visualizar y bueno, y entender que es un formulario, pero que todo lo que uno le puede ir poniendo está bien. Hay algo, Sandra, sí. Importante lo que refirió María Soledad. El artículo 32 es clave. O sea, Es muy claro. Sí. Tal cual, sí. 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 Perdón. No. Sí.
Claro, en el caso práctico decía que este muchacho había tenido muchos brotes psicóticos, entonces por ahí uno dice también, bueno, ¿qué pasa? Él puede conectarse con el entorno, puede interactuar con el entorno, ahí también viene una duda, porque a lo mejor actúa sin razón, no, sí. Pero voy a tener más elementos, porque a lo mejor voy a tener un certificado médico. Perdón. Bien, Marcos, Quiero hacer una consulta. eso, quería decir, Rolando y esta chica de Janine Torres, que también tuvo la hermana, es que estaba de antes. Lo hago rapidito. O sea, estamos dejando a un adicto, o sea, o le restringimos la capacidad o le declaramos incapaz. Es un adicto que ha tenido brotes psicóticos en la vía pública, no me parece restringirle la capacidad. Yo optaría por declararlo incapaz y, si es necesario, internarlo para que se recupere. Bueno, a ver, está bien si vos lo considerás de esa forma, por eso están las dos opciones, no hay una opción que es correcta y otra que es incorrecta. Lo importante es saber qué significa una y qué significa la otra. Y que y justificarlo y fundamentarlo, porque el día de la mañana, como dice Marco, no solamente vamos a tener que interpretar la ley, sino que después hay que acreditar todo lo que decimos. Entonces, bueno, esta persona no podría ni siquiera tener una restricción de la capacidad, porque ¿por qué no podría hacer tal cosa? ¿Por qué no puede salir de casa? Porque es un peligro para él y para el resto de las personas. Está cada uno y está la opción y no va a haber una opción correcta o incorrecta siempre y cuando lo fundamenten conforme a su criterio y al del código, por supuesto, partiendo de eso. Yo siempre siento que el artículo 32, Rolando, y para todos, tiene como una doble excepción, porque primero ya es una excepción la restricción de la capacidad. Y más abajo es otra excepción más a la restricción de la capacidad. Entonces, es como que tenemos que hacer pasar por dos filtros la situación. Primero sabemos que una persona es capaz. Bárbaro. Bueno, lo pasamos por el filtro del 32, de la primera parte. No, todavía me falta porque no considero que esta persona, como decís vos, pueda ejercer los actos por sí mismo. Bueno, entonces voy a su parte de más abajo. Pero bueno, yo lo veo de esa forma. El 32 para mí es una excepción de una excepción. Está como dos excepciones en una misma norma. Exactamente. Clarísimo. Y no clarísimo. solamente, y el juez tampoco lo va a tener tan fácil. Por eso necesita, requiere, como justo Marcos lo dijo recién hace un ratito, que no lo habíamos nombrado, a estos equipos interdisciplinarios, estas herramientas que va a tener la justicia para después tomar la decisión, porque la verdad que el juez sabe de leyes, pero no sabe de salud. Entonces, va a requerir un montón de pruebas y de informes
porque la verdad que es una decisión, es la última decisión que va a tomar, entonces la tiene que tomar ajustada a todo este equipo interdisciplinario. Así que es un juicio que por eso tiene a tanta gente dando vuelta, no solamente al interesado, no solamente a los legitimados, sino también a este equipo interdisciplinario que va a ayudar al juez a tomar la decisión. Hola, buenas noches. Buenas noches, sí, Vanina estaba antes, pero nos cambió el orden. Le dejo la palabra a ella y después sigo. No hay problema. Se nos fue Vanina. Bueno, Mariana. Ahí está. Mariana, Hola, buenas noches. Ahí va, dale, Vanina. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, un poco mi consulta era lo mismo de Sandra, pero ya me estoy guiando respecto a que lo que queda como, o sea, la información que no tenemos es información que nosotros podemos aportar para decidir por dónde nos inclinamos, si por una restricción o si por el otro lado, que no me sale la palabra en este momento. Claro, entonces era esa la información que me faltaba, estaba un poco con dudas, le había enviado un mail a mi profesora, pero no me había contestado, y bueno, ahí ya me está aclarando como para nosotros poner la información que nos está faltando para decidir cómo lo formamos el trabajo. Igual les agradezco mucho la posibilidad de poder expresar. Buenas noches, ahora sí. Mi consulta es cortita y tiene que ver con un aspecto de forma de entrega, del formato. Transcribiendo este petitorio, este requerimiento, el trabajo me queda con 8 páginas. No hay forma con un Arial 12 interlineado 1.5 de bajarlo. No hay problema con esto. Es un cuadro y el petitorio, nada más, ¿verdad? Sí, eso sí. Perfecto, entendido. Habrá algunos profesores que son más exigentes con la formalidad pero bueno, a mí lo que siempre me importa es que los conceptos queden claros y que así se puedan manifestar en el cuadro y que no se pongan tantas cosas que uno ni siquiera sabe, o sea, es saber bien a qué nos estamos refiriendo. Bueno, estamos terminando, pero con Marcos tenemos una tarea, ¿no? Sí, teníamos sí, que les vamos a dejar de deber para el foro. Bueno, no sé si alguno más tiene alguna pregunta. Sí, yo interrumpo un minuto más, que me olvidé, tenía una duda que, bueno, ahí me la recordaron mis compañeros. Con respecto al escrito, en el escrito hay mucha argumentación con artículos de donde hablan de la presentación de documentos médicos para pedir la discapacidad. Mi duda es si es necesario, o sea, si es exigible utilizar ese escrito o si nosotros podemos redactarlo al escrito de acuerdo a lo que nosotros estamos solicitando, porque hay cosas que no irían en este caso si nos inclinamos por las restricciones.
ya no queda siendo. Yo al menos lo que me da soledad y yo en mi caso, con este parte, que es la temática de la asignatura, lo que estamos abordando es suficiente, ¿no? Sería muy excelente si arman todo completo, pero tampoco es requisito discutable, ¿no? No se preocupe. Bueno, perfecto, muchas gracias. Gracias.